Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Hoy día vamos a ver cómo se construye una mini bobina de Tesla. ¿Quién fue Tesla? Bueno, Nicolás Tesla nació el 10 de julio de 1856 y murió el 7 de enero de 1943 en Nueva York. Este señor fue un inventor austrohúngaro que habría vivido hoy en la actual Croacia. En su honor se nombró la unidad de medición de los campos electromagnéticos. Este señor fue inventor, fue ingeniero mecánico, ingeniero electricista, fue físico, fue además el que desarrolló la robótica, el control remoto, el radar, ciencia de la computación, la balística, la física nuclear y muchas otras cosas que fueron inventos que tienen repercusión hasta el día de hoy. Por ejemplo, los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna, el motor de corriente alterna, la comunicación inalámbrica, que la realizó por primera vez por medio de ondas de radio en 1894. Por lo tanto, este señor tiene ganado en la historia una posición que va a ser difícil que alguien se la pueda quitar. Sin embargo, murió pobre, dicen, a los 86 años, debido a que no era capaz ya de manejar sus propias finanzas. Este señor se encerró en sí mismo y no se daba a comunicar con la gente. Así que después de su muerte pasaron varios años antes que en 1960 recién se reconociera sus inventos y se le nombrara a la unidad de medición de campos electromagnéticos con su nombre. Bueno, se puede encontrar mucha más información sobre Tesla. A Tesla se le calificó como un científico loco en algún minuto, porque él pensaba de que se podía hacer una forma de transmitir energía eléctrica al aire con una bobina, que es prácticamente lo que voy a mostrar hoy día, y hacer que la gente pudiera iluminarse en forma gratuita. Esto probablemente no le gustó a las compañías eléctricas, que eran las que le daban trabajo a él, y finalmente lo despidieron, no lo dejaron seguir trabajando en cosas que pudieran dañar las finanzas de las compañías eléctricas. Sin embargo, los motores eléctricos actuales que utilizan todos los artefactos electromecánicos son producto de la invención de Tesla. Sin ir más lejos, una lavadora o cualquier artefacto que use un motor tiene incluido dentro una invención que hizo Tesla. Bueno, no voy a quitar más tiempo y voy a comenzar a mostrar entonces cómo podemos fabricar una bobina. Yo aquí voy a mostrar la lista de piezas que se requieren. Tengo una resistencia de 22 kΩ, un transistor 2222, una esfera de desodorante rolón o una pelota de ping pong, un trozo de tubo de PVC de 25 milímetros de diámetro, o sea 1 pulgada, y de 12 centímetros de largo, una placa de circuito impreso, un terminal recto de 2 pines para el circuito impreso. Además necesitamos cable para bobinas de 0,25 milímetros de diámetro, un interruptor, un enchufe para el impreso de tipo barrel para la alimentación de 9 voltios, papel de aluminio, un adaptador de transformador de 220 a 9 voltios de 500 mA. Bueno, dependiendo del país, si ustedes usan 110 voltios será de 110 a 9 voltios. Y remaches pop, cables, tornillos y además una lista de pegamento, gotitas, silicona en barra, masking tape, amarras plásticas, pistola de silicona, soldadora y soldadura, cables para conexiones, espiras de baja tensión, un trozo de madera de 20 por 6 centímetros para poner todo finalmente, tijeras, cuchillos cartoneros, cortantes, alicates, regla metálica, destornillador o desarmador, como le dicen en algunos países, taladro o Dremel, mechas para taladro, disco abrasivo, remachadora pop, remachadora del tamaño adecuado, tornillos de madera, tornillos milimétricos y tuerca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, usando un trozo de masking tape, vamos a ponerlo en el borde para cortarlo en forma recta, usando un disco de corte abrasivo con Dremel.
Después el tamaño que tiene que cortarse es de 12 centímetros de largo. Y después retiramos el trozo de masking tape. Hacemos agujeros de un 16 pulgada a medio centímetro del extremo del tubo para pasar el cable de la bobina. Y después se hace otro agujero a 2,5 centímetros del otro extremo del tubo. Y se comenzará a enrollar el cable a espiras juntas hasta completar el largo del tubo. La bobina, una vez terminada, va a aparecer así. Quedará a lo largo de unos 8,5 centímetros en el tubo bobinado. De aquí hasta acá hay 8,5. Aproximadamente habrán unas 275 espiras, aunque esto no es crítico. Pueden haber más o pueden haber menos. El cable se pasará por el agujero hecho y se pegarán las espiras de los extremos con cemento de cianoacrilato, que es la gotita. Basta con justamente ponerle una gota encima de las bobinas, de las espiras, a ambos extremos, y con eso quedará pegado para que no se desenrolle. También le agregué un soporte de bronce en ángulo recto para poder poner la bobina en forma vertical. Y para eso le hice un par de agujeros al PVC después de que ya estaba enrollado, porque si no se hace un lío estar enrollando la bobina con la pata puesta. Y después lo hice con un remachador pop, le puse el soporte metálico. Ustedes lo pueden fijar también con un tornillo y una tuerca hexagonal, eso no es mayor problema. Y la bobina, una vez terminada, se sacan los terminales por los extremos del tubo y se pelan los bordes, porque este cable tiene un barniz encima, de manera que para que se pueda conectar es necesario que el barniz del borde de los extremos se retire. Bueno, aquí está el diagrama electrónico. El diagrama electrónico muestra acá una batería. En realidad puede usarse una batería, pero la duración sería bastante corta, no más de media hora creo yo, porque el consumo que medí es de 175 mA. Además aquí muestro una resistencia y un LED que no lo puse en el circuito porque no es necesario para que funcione, pero sí sería interesante tenerlo para saber cuándo está prendido o apagado el circuito. Además aquí lleva una resistencia que sí es importante que vaya. Aquí va un transistor. El transistor tiene en esta parte la forma como se distribuyen los pines, que sería colector, base y emisor cuando se tiene la parte superior plana. Y después van 3 espiras que se enrollarán al final sobre el tubo en cualquier parte, pero tienen que ir enrolladas encima. Y después este es el tubo que contiene las 275 espiras aproximadamente. Con eso el circuito genera alrededor de 875 voltios. Sin embargo, yo llegué a medir 1250 voltios en esta salida. Bueno, también pueden usar la placa de circuito impreso que yo diseñé. Lo pueden hacer en un protoboard si quieren. Las piezas son muy pocas, así que no es difícil armarlo en un protoboard. Este es el diseño que yo hice. Se hace la placa en fibra de vidrio de una sola faz. El tamaño de esa placa que hice es de 5,5 centímetros por 4,1 centímetros. Y después se soldan todos los componentes encima. También yo soldé aquí unos pines en el interruptor para poder soldarlo después al circuito impreso. De manera que el interruptor quedó así. Esta es la forma como quedó la placa. Y ahí se pone el enchufe para poder entrar los 9 voltios. Una vez que se soldan las piezas, se mete el interruptor y se solda, se cortan los bordes a raíz. Y aquí en el impreso van a ver de que hay 2 agujeros que no los puse. Bueno, como yo no ocupé el LED, entonces simplemente no instalé nada encima. Después aquí yo estoy haciendo algunas mediciones. Lo que hice fue medir qué voltaje estaba entregando la bobina a la salida del circuito, y se puede leer ahí claramente 817 voltios. Bueno,
Como dije, se le agregan 3 vueltas de cable cubriendo con aislante plástico el cable rojo. Energizamos y se puede ver que en el tester en corriente alterna la lectura es de 817 voltios. Esto es entre tierra, negativo, y el extremo superior de la bobina, o sea, el cable que está aquí arriba. Bueno, también me pareció curioso que el transistor se calienta. Yo medí con una pistola láser de temperatura, y en ese momento estaba midiendo 59 grados. Sin embargo, la temperatura del transistor siguió subiendo hasta llegar a medir 70 grados, que es la temperatura en que se estabilizó. Y esto es normal que ocurra por la gran cantidad de corriente que circula por el transistor, pero este transistor lo resiste. Lo único que recuerden de no tocarlo porque se van a quemar. Bueno, haciendo la primera prueba de acercar un tubo fluorescente de ahorro de energía, se ve que sin tocarlo se puede prender el tubo. Después yo lo que hice fue usar la pelotita de rolón y enrollarla sobre un trozo de papel aluminio, del que se utiliza para cocinar. Y después le metí la punta del cable de la bobina dentro de entre la pelota y el metal para que hiciera buen contacto. Y después la pegué con silicona en barra a la superficie del tubo para que quedara fija. Y ahí, bueno, ahí ya estoy probando. Le puse un contrapeso, puse monedas ahí para mantenerlo vertical, y se enchufé esto, y a una distancia aproximadamente de un par de centímetros se prende la ampolleta. Bueno, para la base tomé un trozo de 20 centímetros de madera por 6, y finalmente monté todo el conjunto dejándolo terminado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrarles el circuito funcionando. Para ello me van a disculpar un momento porque voy a tener que mover la cámara. Vamos a ver. Voy a prender un poco la luz aquí. Voy a movilizar la cámara hacia el lugar donde tengo todo el dispositivo. Voy a enchufar ahora el transformador. El transformador lo tengo ahí. Y ahora voy a prender el interruptor. Voy a tomar la ampolleta, la voy a acercar. Y ahí se ha prendido la ampolleta. Bueno, pueden ver que yo la tengo tomada desde la parte donde se enchufa normalmente a los 220 voltios, y sin embargo la ampolleta está totalmente encendida. Está a una distancia en este momento de unos 2 centímetros, y esto no es magia. En realidad lo que está ocurriendo es un efecto muy sencillo. Bueno, sencillo de explicar ahora para nosotros. Es que el tubo este tiene un gas internamente que es un gas de flúor. Ese gas con el alto voltaje se ioniza, pierde electrones. Los electrones golpean con la parte interior del vidrio, que está con un recubrimiento de óxido de zinc, y el óxido de zinc, al recibir el impacto de los electrones, libera fotones, y esos fotones son los que hacen que se prenda la ampolleta. Entonces pueden ver que esto se mantiene encendido. Si yo lo retiro más, se va a apagar. Ahí se apagó, porque ya la distancia es demasiada y no alcanza a llegar la ionización al gas. No se puede ionizar porque está muy lejos. Pero aquí pueden ver de que esto no tiene nada de magia. No es un fake. Esto funciona y tiene su explicación física. No es nada que no se pueda hacer.
Por lo mismo que yo les puse toda la información, está el circuito, está cómo se hizo la bobina, los componentes, y simplemente tienen que hacerlo, es todo lo que hay que hacer. Bueno, muchas gracias una vez más por ver mis videos. Esto no tiene nada que ver con los Arduino como normalmente lo hago, pero me pareció interesante y en el fondo también hacer un homenaje a Tesla, porque esto es parte de las cosas que él hizo funcionar. Muchas gracias una vez más entonces por ver mis videos. Les agradeceré si me ponen un like. Y será hasta el próximo video. Muchas gracias.